Y ahora, en cuanto a la entrevista de selección, que este otro aspecto también es súper importante en la búsqueda de empleo, que muchas veces puede dar temor, puede dar ansiedad, nerviosismo, etc. ¿Sobre qué pueden preguntar en la entrevista de trabajo? Hay muchos ámbitos a abordar. Está el motivo de solicitud, está la formación, experiencia como profesional, condiciones personales y situación familiar, personalidad, remuneración deseada. ¿Cómo prepararse entonces para la entrevista? Es súper importante antes de la entrevista ser puntual, intentar llegar en realidad 10 minutos antes o 5 minutos, pero tampoco una hora, media hora antes, porque eso también puede denotar ciertos indicadores como ansiedad, ¿cierto? O estar en realidad muy encima del trabajo. Entonces es importante llegar antes para saber dónde tenemos que esperar, qué tenemos que hacer, cuáles son los pasos a seguir para estar ahí atentos, pero pueden ser 10 minutos sin problema. Cuidar el aspecto personal en función del puesto, que no sea tan formal ni tan informal, siempre acorde al contexto, a lo que estamos postulando. Tener claros los objetivos profesionales, las cualidades, las destrezas, ¿cierto? Conocimientos y áreas de mejora. Obtener información de la empresa y del puesto de trabajo. Es decir, informarse cuál es la visión, la misión, qué busca esa empresa, cuáles son los objetivos principales, porque eso también lo pueden preguntar en la entrevista, si se ha estado interiorizando un poco al respecto. Si llegamos sin ninguna información, finalmente denota que no tenemos mucho interés por el cargo o que nos estamos alejando de ese interés, de esa motivación de estar y de formar parte de un equipo que tiene cierta visión, que persigue ciertos objetivos. Preparar bien el currículum y la documentación acreditativa, recordarse de ciertas fechas para no crear estas lagunas, ¿cierto? Estos espacios en el currículum o en la experiencia profesional. Repasar posibles preguntas que puedan realizarse. Para eso es importante conocer nuestro propio perfil profesional, dónde nos hemos desempeñado, cuáles fueron nuestras tareas y funciones, cuáles son nuestras áreas de mejora, realizar el FODA que yo les señalé, ¿cierto? Fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, para saber también qué responder de forma clara y concisa. Durante la entrevista es importante hablar con fluidez, con un tono claro y una fluidez adecuada, porque si es muy acelerada puede denotar que estamos muy nerviosos, si es muy lenta o aletargada puede denotar lo contrario, etc. O sea, es importante el lenguaje no verbal, el mirar a los ojos, tener una postura, ¿cierto? Que sea recta, derecha, que denote seguridad a nivel del lenguaje no verbal. Escuchar atentamente y si algo no se entiende, pedir las aclaraciones del caso. Mirar al entrevistador, no estar todo el rato mirando por otro lado, mirar hacia abajo, etcétera, porque eso también denota otros indicadores de inseguridad un poco con la información o nerviosismo. Demostrar entusiasmo, pero no excesivo, obviamente una actitud positiva en relación al cargo, en relación al conocimiento que se maneja, en relación a lo que se ha investigado respecto a la empresa, etcétera. No criticar anteriores trabajos porque no da una muy buena impresión, porque quiere decir que nosotros posteriormente o dentro de la empresa o institución también podríamos hablar mal, ¿cierto? Al igual que hablamos de un empleo anterior. Puedes hacer preguntas relacionadas con el puesto, con la empresa, con el trabajo, si es que queda también alguna duda. Ahora yo les voy a mostrar un video con aciertos y errores que están acá graficados que puede haber en la entrevista de trabajo, para que lo vean de manera más directa si ninguno de ustedes, por ejemplo, o algunos han tenido y otros no han tenido algún acercamiento o experiencia con entrevistas laborales. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, vengo a entrevista con Andrea Santander. Permíteme un segundo. Andrea, está aquí la señorita... ¿Cómo te llamas?
María Espinosa. María Espinosa. Ok, gracias. En un segundo te atiende. Ok. Llegaste un poco temprano. Gracias. ¿Quieres un café o algo? No, está bien. Ok, Muchas gracias. en un momento pasas. Hola, buenos días. Tengo una entrevista de trabajo ¿A qué hora era tu cita? a las 11. Ok, déjame ver si todavía te pueden recibir. Gracias. Ya llegó. Ok, yo le... Puedes pasar. Gracias. Pasa y toma asiento, por Buenos favor. días. Buenos días. ¿Cómo estás? Perdón, María, mucho gusto. Mucho gusto, María. Luis, ¿verdad? Así es. Toma asiento, por favor. ¿Traes tu currículum? Está por aquí. Me lo permites. Por supuesto. Gracias. Muy bien. ¿Me podrías decir cómo te enteraste de la vacante? Pues por la universidad me metí a la sección de prácticas profesionales y encontré esta vacante. Ahí fue donde me surgió interesante. Me enteré por un amigo que trabaja aquí. Él me dijo que me podía echar la mano. Ok. Bueno, cuéntame qué sabes de nosotros, de la empresa. Pues hacen juguetes, ¿no? Investigué un poco y conozco el giro de la empresa, su filosofía y me pareció muy interesante, la verdad, cómo funciona toda la compañía. Muy bien. Ahora, platícame un poco más de tu experiencia laboral. ¿Qué has hecho? Todavía no tengo experiencia laboral, no he trabajado, entonces este sería mi primer trabajo. Bueno, mi experiencia laboral va directamente relacionada con mis prácticas profesionales. Estuve en una empresa en la cual, junto con un equipo, desarrollé un proyecto en conjunto en el cual optimizamos los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos para dar mejores resultados. Muy bien. Y cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar tu licenciatura? Siempre me ha gustado la administración, siempre. La verdad, porque no tenía matemáticas. ¿Cómo te podrías definir a ti mismo? Como una persona súper fiestera. También me gusta ver series, me gusta, no sé, el fútbol, generalmente eso. Mis debilidades, la gente piensa que soy un poco egocéntrico. Como rasgo de inseguridad, yo creo lo contrario, la verdad no sé por qué piensan eso. María, ¿por qué crees que tú deberías ocupar el puesto? Trabajar para esta empresa creo que me ayudaría a crecer en lo personal y profesionalmente y también creo que tengo las aptitudes para el puesto. Muy bien. Bueno, por ahora eso sería todo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a comunicar contigo lo más pronto posible. Ok, gracias. Y por último, las pruebas de selección. Estas pueden ser variadas. Ya es importante también perder el miedo porque así como vamos exponiéndonos a distintas entrevistas y preguntas, nos podemos exponer a distintos tipos de pruebas psicológicas, de conocimiento. Acá vamos a mencionar 3 para que conozcan un poco. Pueden haber pruebas profesionales, que son los conocimientos técnicos respecto al cargo que se va a desempeñar, no siempre se utilizan, pero se pueden utilizar respecto a conocimientos que se tienen que manejar para ese cargo. Por ejemplo, si se va a trabajar en algún cargo, no sé, clínico, ya sea en medicina, en psicología, psiquiatría, etcétera, puede que consulte un poco, te puedan poner algún tipo de prueba, de evaluación de cómo tú plantearías ciertos objetivos clínicos al paciente o qué pautas podrías seguir, etcétera. Algo que denote que tú tienes los conocimientos necesarios para ese cargo. También pueden haber pruebas psicotécnicas, que esto viene dando por la inteligencia general, personalidad, para conocer algunos aspectos de la personalidad que a simple vista o solo por la entrevista no se pueden obtener. Recuerden que generalmente todos estos resultados se van complementando, ¿ya? Con la entrevista, con la observación directa que se pudo hacer en la entrevista, con los resultados de las pruebas. Y es muy importante que sepan que muchas veces también se hacen preguntas
acorde a las competencias del cargo, que son todas estas herramientas o habilidades que se tienen que manejar que sean pertinentes a lo que se va a desempeñar. Por eso muchas veces te pueden poner un ejemplo. ¿Qué harías en tal situación? ¿Cómo te moverías? ¿Qué decisiones tomarías? Y eso les da un ejemplo o les da en realidad un acercamiento al reclutador o al entrevistador respecto a tus propias habilidades, cómo las pones en juego en una situación ficticia, pero finalmente va a ser más práctico que solo preguntarte por habilidades o debilidades o fortalezas. Entonces puede ser ambos tipos de preguntas o puede que solo te pregunten por una o por un ejemplo, ¿ya? Dinámicas de grupo también pueden haber, donde ciertos observadores ven cómo el grupo, en realidad todos los interesados, quienes están postulando, aquellos postulantes, forman un grupo y se realiza alguna situación, se realizan rondas de preguntas, se generan ejemplos ficticios, resolver alguna situación también se puede dar. Ya mucho en empresas se está usando actualmente estas dinámicas de grupo o en simulaciones, situaciones de grupo debido también a la cantidad grande de postulantes o porque se requieren varios puestos a la vez de manera simultánea o por en realidad lo enriquecedor que puede ser la obtención de información mediante una observación directa con situaciones ya ejemplificadas y más prácticas para poder observar las habilidades de cada uno. Entonces estas son diferentes modalidades en las cuales se pueden utilizar las pruebas de selección y como les dije antes, es muy importante no estar viendo en realidad por internet, que una fuente que muchas veces no es tan confiable, la forma en que tengo que responder, que tengo que dibujar, si es una prueba ¿cierto? Psicológica que es a partir de un diseño gráfico. Es importante no quedarnos con eso porque nos vamos a cegar, puede que nos encerremos y finalmente nos estemos mostrando muchas de nuestras características que en realidad sí debiésemos haber mostrado y cómo realmente somos o nos acercamos un poco más a cómo somos.